En esta escritura que leímos, el pueblo de Israel se encontraba en la época de los jueces, líderes que el Señor escogía para traer refrigerio y libertad a su pueblo. Porque a pesar de que Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto y de ese imperio poderoso, de tiempo en tiempo, como humano, el pueblo de Israel erraba, cometía errores, con gran facilidad se desviaba del Señor y le daba la espalda, mostrando ingratitud y mostrando necedad, aun viendo las maravillas del Señor en medio de su aflicción, aun viendo cómo la mano de Dios le rescataba. Aún así este pueblo era engañado fácilmente y se iba tras dioses ajenos, dioses de otras naciones, y de así deshonraban al Señor. Por eso la ira de Dios caía sobre ellos, porque con gran facilidad se desviaban. Aun cuando Dios le daba la mano y le ayudaba, ellos le daban la espalda y se desviaban del Señor. Pero la fidelidad de Dios es tan grande que Él es un Dios misericordioso y perdonador. Y aún usted y yo nos hayamos desviado y hayamos abandonado su presencia, Él está dispuesto a perdonarnos si usted y yo venimos a Él en arrepentimiento. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años, hermano. Casi una década en manos de sus enemigos. Y cuando habla que los entregó en manos de Madián, era que la mano de Madián prevaleció contra ellos. Y no estaba supuesto a ser así. Porque el pueblo de Israel era el especial tesoro de Dios. El pueblo escogido que Dios había señalado para darle la victoria contra sus enemigos. Pero ¿por qué ocurría lo contrario? Porque el pueblo se desvió de Él. Y como consecuencia a esto, el Señor lo entregaba en manos de sus enemigos, para que ellos de alguna manera en medio de su aflicción se volvieran a acordar del Señor y dijeran: wow, nos hemos desviado, tenemos que volver a Dios para ser rescatados y restaurados de esta situación. ¿Quiénes eran los madianitas? ¿O quién era Madián? Los hijos de Israel vinieron de Abraham, el fundador de esta nación. El Señor le prometió un hijo a Abraham que se llamaría Isaac, y a través de Isaac y Jacob iba a venir la de los israelitas, el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran también descendientes de Abraham. Luego de la muerte de Sara, Abraham se casa con Setura y tienen un hijo y le llaman Madián. Y de este vienen los descendientes madianitas. Es decir, que ambas naciones, ambos pueblos descendieron de Abraham. Pero había una gran diferencia. Gloria a Dios. Y era que el pueblo de Israel había sido escogido como especial para Dios y separado para Él. Los madianitas no tenían este privilegio. Eran pueblos, venían de la descendencia de Abraham, pero aquellos que Dios había elegido eran de Israel. Por eso también hubo diferencia entre Jacob y Esaú. Esaú trajo una nación, los edomitas, pero Jacob trajo el pueblo de Israel, que eran la gente de pacto. Es decir, que aquellos que Dios escoge y señala, Dios marca una diferencia con ellos. Dije que aquellos que Dios escoge y señala, Dios marca una diferencia con ellos. No es que son más grandes, es por voluntad y propósito de Dios. Porque Dios ciertamente dijo: esto no depende del que quiere y del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Es que cuando Dios te señala, cuando Dios le da para ti, cuando Dios decide escogerte, en su voluntad y su propósito, Él te pone por encima. Por tanto, era el pueblo escogido de Dios, pero ambos venían de Abraham. Oiga qué dilema. Pero Dios había escogido al pueblo de Israel. Es como cuando Dios dijo a Jacob: amé, a Esaú aborrecí. Tú dices: ¿pero por qué? Pero Esaú tenía un corazón que no amaba al Señor, no la estaba honrando.
porque vendió su primogénito. Pero Jacob fue escogido. Aunque obtuvo la bendición con engaño, Dios lo había señalado con la bendición de Abraham y Isaac. Y a través de él es que se forma esta nación de Israel. Pero los madianitas también eran descendientes, es decir, muchos servían al mismo Dios. Si nos fijamos, cuando José fue entrado en la cisterna, uno de los hijos de Jacob, por envidia de sus hermanos, dice que luego fue vendido a una caravana de amalecitas y los madianitas. Los madianitas fueron que eran mercaderes y fueron los hermanos de José, lo vendieron para ser transportado a Egipto. Es decir, allí estaban involucrados tanto los amalecitas como los madianitas, descendientes de Abraham. Pero los amalecitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Y allí se puede ver cómo ambas naciones aún se unieron porque eran familia. Y tomaron a José, que era del pueblo de Israel. También vemos a los madianitas cuando Moisés sale de Egipto y llega a Madián, a donde Jetro, sacerdote. Y Moisés llega a casarse con una de las hijas de Jetro, que era también madianita. Es decir, que servían al mismo Dios a pesar de todo. Gloria a Dios. Pero Dios había señalado un pueblo especial. Entonces, ¿qué ocurre? Que cierta vez los madianitas y los amalecitas se unen con envidia para tratar de maldecir al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Y utilizan a un profeta llamado Balaam. Lo inducen diciéndole que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam dice que no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero aún así por dinero se corrompió y quiso maldecir aquello que Dios bendijo. Por tanto el Señor se levantó y le dijo al pueblo de Israel que a causa de esta maldad iba a haber guerra y conflicto y debían destruir a los madianitas. Entonces hubo guerra. El pueblo de Israel le vencía. El pueblo de Israel destruía a sus reyes, destruía a sus naciones a causa de esta maldad. Y este conflicto creció en el tiempo. Con el pasar del tiempo este conflicto crecía porque el pueblo de Israel era envidiado. Pero resulta que en la época de los jueces, en esta escritura que leímos, ocurrió lo contrario. Quienes tenían el poder sobre Israel eran los madianitas, los amalecitas y los del oriente. Era un pueblo enorme, era una multitud grande como langosta, que dice que penetraron en Canaán, el territorio de Israel, y lo dominaban por 7 años a causa de la maldad del pueblo de Israel. Es decir, que a causa de nuestro pecado y nuestra maldad, Dios va a permitir consecuencias que usted y yo no queremos. Dios va a permitir situaciones que usted y yo no esperamos, pero es como resultado del pecado nuestro. Gracias, Padre Dios. Por eso estos madianitas lo oprimieron por 7 años. De mala manera, hermano, porque era un ejército enorme y los israelitas no sabían qué hacer. No sabían cómo enfrentarlo, no tenían armas, se sentían débiles, estaban temerosos, estaban bajo presión, estaban bajo cautiverio. Oh, santo Dios, aleluya. Y Madián simboliza a Satanás, que vino para robar, matar y destruir. Aleluya. Satanás no quiere nuestro avance, no quiere nuestro desarrollo. No quiere que usted y yo nos acerquemos a Dios, porque nos quiere mantener bajo presión. Nos quiere mantener en depresión. Nos quiere mantener bajo temor cuando Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso, ¿qué ocurría con el pueblo de Israel? Dice que ellos se hacían cuevas y cavernas para esconderse de los madianitas. Se volvieron cobardes. Escondían la cosecha. Escondían el fruto. Estaban bajo temor constante. ¿Por qué? Porque un pueblo más poderoso los subyugaba y los mantenía esclavizados, pisoteados. Por tanto tenían que vivir en cuevas, escondidos, huyendo de los madianitas. Nadie quiere vivir así. Nadie quiere vivir subyugado en el alma. Nadie quiere vivir subyugado en deudas. Nadie quiere vivir subyugado espiritualmente.
Pero hay fuerzas poderosas detrás de todo eso que nos están subyugando. Y solamente hay uno que la puede romper. Solamente hay uno que puede romper la esclavitud. Solamente hay uno que puede libertarnos. Por eso la Biblia dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Solamente Jesucristo puede romper la opresión del pecado, la opresión del diablo y la opresión de la maldad en nuestra alma y nuestro corazón. Hay cosas que no nos rompen la brujería. Hay cosas que no nos rompen los hechiceros. Hay cosas que no nos rompen los satanistas. Ellos te pueden mentir. Ellos te pueden engañar. Ellos te pueden pintar una cosa y no es así. Gloria a Dios. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Solamente Jesús y su poder puede libertarte y traer paz a tu vida. Dile a tu hermano, solo Jesús puede traer paz a tu vida. Puede traer paz a tu alma y restaurar todo lo que perdiste. Dale un aplauso al Señor. Por tanto, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y ellos hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados para tratar de esconderse. Imagínese usted vivir bajo temor. Cuando se vive bajo pánico y temor, no puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento, no puede haber bendición. Pero esto es lo que quiere el diablo provocar en ti y en mí: temor, angustia, depresión, mentira Gracias, Padre. y engaño. Pero dile a tu hermano, Dios vino a libertarte en esta tarde. Dios vino a libertar. Dios vino para cambiar tu mentalidad. Dios vino a cambiar. Dios vino para que salga de la cueva. Dios vino para que abandone las cuevas y las cavernas donde te has metido. Las cavernas espirituales, las cárceles espirituales donde el diablo te ha metido. Hoy Dios vino para llamar tu atención y sacarte de esa cárcel, sacarte de esa opresión, sacarte de esa cueva. Porque Dios te llamó a libertad. Dios te llamó para darte la victoria. Gracias, Padre. Dice que sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Óigame, era una ruina total que vino sobre el pueblo, porque sus enemigos no dejaron nada, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. La cosecha se la llevaban. Por eso dice la Biblia que eran como langostas, porque la langosta destruye la siembra. La cosecha destruye todo. Así mismo vino este pueblo contra los hijos de Israel. Por tanto, el pueblo se sintió oprimido, se sintió sin fuerza, se sintió sin salida y que no hallaba respuesta. Y como no sabían qué hacer, entonces la Biblia dice que ellos clamaron a Jehová. Sí. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces el Señor respondió. ¿Cómo ellos combatieron esa situación? A través de su humillación al Señor. Gracias. A través de la oración. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron incapaces de enfrentar a un pueblo que era más poderoso que ellos. ¿Cómo es que usted se va a enfrentar a un pueblo más numeroso, más fuerte en número, en almas, en fuerza? No es de sabio. Aparentemente y lógicamente tenían toda la de perder, porque estaban los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Era un pueblo innumerable. Pero ¿qué ellos hicieron? En medio del temor de su angustia, clamaron al Señor. Entendamos la línea. Gracias, Padre. Hay cosas que usted y yo no podemos librarnos por nosotros mismos. Hay situaciones en las cuales usted y yo no podemos resolver en nuestras fuerzas. Hay condiciones en las cuales nos encontramos, enfermedades, crisis, deudas, que usted y yo no podemos resolverla. Que cuando miramos decimos que es muy grande,
La aflicción es muy grande, el problema es muy grande, la angustia es muy grande, la depresión es muy profunda. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede sacar de esta? ¿Quién puede extender su mano a mi favor? Ellos clamaron a Dios porque sabían que el Dios que le libró en el pasado, si ellos clamaban y se humillaban, le iba a ayudar en el presente. Y por eso vine hoy, iglesia, a recordarte que el Dios que te ayudó en el pasado cuando clamaste, que te ayudó en el peor momento de tu vida, que te ayudó cuando pensaste que iba a morir, iba a ser destruido, que te ayudó cuando te emboscaron tus enemigos, aún vinieron armados en tu contra y Dios te libró. Está aquí también para librarte. Está aquí recordándote que tienes que clamarle. Está aquí recordándote que tienes que humillarte ante Él, que tienes que volverte a Él, que tienes que invocarle a Él, porque Él es quien nos da la victoria. Dice que cuando ellos clamaron, entonces el Señor respondió y envió un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice sacar de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Es decir, ya yo había rompido la esclavitud en ustedes y le había dado mandamientos para que ustedes obedezcan. Sin embargo, ustedes desobedecieron. Ustedes no obedecieron a mi mandato. Ustedes no escucharon mi voz. Le dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ellos se desviaron y muchos de ellos levantaron altar a Baal y a la diosa Acera. Es decir, adoptaron creencias de pueblos vecinos. Alzaron dioses, altares a dioses que no eran el Dios verdadero. Imagínese usted, después que Dios muestra su misericordia y su mano en favor de usted, usted venga y levante una estatua y diga: este fue el Dios que me libró, este fue el Dios que me sanó. Es una ingratitud enorme. Y esto era lo que hacía el pueblo. Por tanto, el Señor vio su ingratitud y dijo: ok, como ese fue el Dios que le libró, yo le voy a dar la espalda para ver si ese Dios lo va a librar ahora de sus enemigos. El Señor le dio la espalda y vinieron sus enemigos y lo humillaron, lo aplastaron, lo hicieron esconderse y le robaron la cosecha. Entonces, cuando ellos supieron que el diablo no podía librarle, ni el Dios que ellos habían levantado, ¿a quién clamaron? ¿A quién clamaron? ¿A quién usted y yo vamos a clamar? ¿A quién usted y yo nos vamos a volver? A Jesucristo, el Dios verdadero, que nos libra de la mano de los enemigos, que nos libra de la mano del diablo, que nos libra de los madianitas. Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso. Entonces, la respuesta de Dios ante la opresión y la angustia, y para romper esa opresión, es levantar a alguien. Gracias, Señor. Y allí es que Dios se le revela a Gedeón, de la tribu de Manasés. Y cuando el ángel se aparece a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Un hombre simple, común y corriente. Cuando Dios se le aparece y le da estas palabras, Gedeón se sorprende. ¿Cómo que tú me dices de que esforzado y valiente? Si yo soy lleno de temor y estoy preparando este trigo para esconderlo de los madianitas. Y Dios le está diciendo de que varón esforzado y valiente. Esto fue chocante a Gedeón. Gedeón dijo: yo soy un cobarde. Y Dios diciéndole: varón esforzado y valiente. Gracias, Señor. Jehová está contigo. Y allí Gedeón empieza a hablar con Dios. Y le dice: ¿por qué nos ha acontecido esto? ¿Por qué los madianitas nos oprimen? ¿Por qué tenemos que vivir bajo esta angustia, bajo este temor, bajo esta opresión? Necesitamos paz, necesitamos orden, necesitamos vivir una vida de gozo, necesitamos vivir la vida que Dios destinó para nosotros. Yo no sé si usted quiere la vida que Dios destinó para usted, pero la vida que Dios destinó para usted, en medio de la angustia y los procesos, Dios va a estar allí y te va a otorgar la paz que necesita. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Es decir, no se turben ni tengan miedo, porque mi paz va a prevalecer en medio de las dificultades. Así que si tu corazón no tiene paz, es porque hay ausencia de Dios. Hay ausencia del Rey de Reyes. Hay ausencia del Dios que quiere sanarte, del Dios que quiere libertarte, del Dios que quiere darte la victoria.
tarde. Esa paz va a inundar tu corazón, abrazaba, porque Dios vino a pelear para darte la victoria en esta tarde. Dios vino a pelear porque ha habido una angustia en tu corazón, en tu alma y en tu ser. Pero hoy Dios viene a ver más allá de las apariencias. Hoy Dios viene a desnudarte. Hoy Dios viene a desnudarte y a recordarte: vengo a traerte paz, vengo a traerte gozo, vengo a traerte sanidad, porque solo yo puedo dártela. Oh, gloria. Hay gente aquí que está en angustia, hay gente aquí que está en aflicción, hay gente aquí que está bajo presión, pero Dios te está desnudando y te está diciendo: la paz que sobrepasa todo entendimiento la voy a otorgar a tu corazón si me abre el espacio, si me abre tu mente, si me abre tu corazón. Voy a penetrar en tu ser y voy a cambiar tu historia, la historia de tu familia. Oh, gloria. Ay, se tenga Cuba sana. La paz que necesita no se encuentra en el alcohol, no se encuentra en la droga para tratar de diluir los problemas. Oh, mi Dios, Señor. Se encuentra en Dios, Gracias, se Padre. encuentra en Jesús. Oh, Señor. Y muchos de ustedes, así como estaban los madianitas, se encuentran aún hoy Aleluya. Gracias. bajo presión, bajo esclavitud, Gracias, Padre. bajo angustia. Pero ¿quién fue que ayudó a esta gente? Gracias, mi Dios. ¿Quién fue que le dio la victoria? El Dios Todopoderoso que está aquí, te estamos predicando. Gracias. Y ese Dios también te quiere dar la victoria a ti. Te quiere dar la victoria en tu familia. Te quiere dar la victoria en la finanza. Te quiere dar la victoria en tus emociones. Te quiere dar la victoria en tu mente. El Dios que te estoy predicando, hermano, no es un cliché. No tiene límite. El Dios que te vengo a hablar puede sacarte del peor momento de tu vida y del hoyo. Gracias. Por eso Él le habla en un lenguaje gedeón que se sorprende y le dice: tú eres varón esforzado y valiente, porque a pesar de que haya duda en tu corazón, te voy a utilizar para romper el yugo de esclavitud de los madianitas. Te voy a utilizar contra un pueblo que es mucho más numeroso que tú y que según la lógica y la matemática no puede enfrentarlo. Y Dios dice: para que ellos vean que mi poder prevalece sobre el número y la fuerza, lo voy a derrotar con poca gente. Aleluya. Dios escoge a Gedeón y le dice: ve con esta tu fuerza, que voy a enfrentar a los enemigos de Israel. Ve con esta tu fuerza, porque el yugo de esclavitud, la opresión del diablo contra tu vida, contra tu familia y tu finanza, se acaba hoy. Ve con esta tu fuerza. Y aunque Gedeón dudó y puso muchas señales, Gedeón fue. Y lo primero que Dios le dice: ve y derriba el altar de tu padre, el altar a Baal Gloria a Dios. y la imagen de la diosa Acera. Y Gedeón fue con un grupo de sus sirvientes y derribó toda esa basura Gracias. para que Dios pudiera obrar. Dios empieza a limpiar. Diga conmigo: Dios va a empezar a limpiar mi casa. Dios va a empezar a limpiar mi familia. Porque para Él hacer una obra hermosa, tiene que limpiarme del pecado, de la suciedad, de la brujería, de la maldad y de lo que el diablo sembró en mi casa. Diga conmigo: hoy empieza la limpieza en mi casa. Hoy empieza la limpieza en mi alma. Hoy empieza la limpieza en mi mente. Se te calla. En nombre de Jesús. Gedeón derribó toda esa basura. Gracias, Señor. Y el pueblo se levantó en contra de él. Oh, Y Padre. le dijo a su padre Joás: Gracias, Espíritu. manda a matar a Gedeón por lo que hizo. Y el padre le dijo: no. Si Baal realmente es Dios que se defiende a sí mismo, si Baal es Dios que él mismo contienda contra Gedeón. Y por eso nombraron a Gedeón Jerobaal, que significa Jehová, Baal contienda contigo Gracias por buena. o contra ti. Pero el nombre de Gedeón significaba cortante, alguien que corta. Por eso Dios lo escogió como alguien que corta. Y puede que usted haya pasado años en la tristeza, en la depresión, escondiéndose Oh, y Padre. ocultándose bajo la amargura. Pero allí en tu peor momento Dios te escoge, porque allí fue que Dios se le apareció a Gedeón. Cuando él dudaba de sí mismo, Dios le dijo: usted es forzado y valiente, porque Dios, el creador del cielo, te lo está diciendo. Y Gedeón dudando de sí mismo, dije que mi familia es pobre en Manasés. Y Dios diciéndole: a mí no me importa que tu familia sea pobre. A mí no me importa cuál es tu background y de dónde tú vengas. Es que yo te escogí por encima de todo eso. Y te estoy diciendo que eres forzado y valiente. Y tú vas a enfrentar a los enemigos de Israel. Aleluya. Gracias, Señor.
Por tanto empezó la limpieza y derribó Dios esos altares. Luego Gedeón preparó un equipo, un ejército. Convocó a todos los hijos de Israel y se hicieron un ejército como de 32,000 personas. 33,000 a 32,000. Y Dios le dijo: no, esa gente son demasiados. Te voy a empezar a quitar gente para que después no se lleven la gloria y digan: Dios no dio la victoria por el ejército o por el número y la fuerza. Y Dios le dijo: no quiero este ejército tan grande. Y dice que se fueron como 22,000 y quedaron algunos 10,000. Y aún así Dios le cortó más. Y le dijo: 10,000 son demasiados para este ejército. Óigame, se estaba hablando de un ejército de algunos 300,000 hombres contra el pueblo de Israel. Madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Y Dios le dice: son demasiados 10,000 todavía. Y Dios limpió a Gedeón y le dijo: con 300 lo voy a hacer. Gracias, Padre. Dios escogió a 300 valientes, los ungió. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y enfrentó a los madianitas y a los amalecitas que oprimían el pueblo. Gracias, Padre. El Señor le dio estrategia. Y cuando ellos invadieron a los enemigos, solamente 300 destruyeron a un gran número de ellos. A los príncipes madianitas, a los reyes madianitas y amalecitas, y a gran parte del pueblo del oriente, para tratar de darle la victoria a Israel y que se acabe el yugo de esclavitud, donde no tenían recursos, no podían sembrar en paz, no podían prosperar, porque el pueblo de Dios empobrecía a causa de Madián. Pero Dios tenía un día y una fecha de expiración para todo eso. Y así mismo Dios tiene una fecha de expiración para tu aflicción, para tu angustia, para la opresión que estás atravesando tu vida. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree. Gracias. Yo no sé si usted cree en el Dios que le estoy hablando. Gracias, Señor. Pero ese Dios no tiene límite, barrera ni frontera. Él te coge aún de una familia. Gracias, papá. Usted diga: no, es imposible. Dios lo hace. Importa de dónde venga. Dios le dio la victoria a estos 300. Y ellos se llevaron gran despojo de los enemigos. Ahora los 300 Padre. derribaban cientos de miles. Aleluya. Los madianitas se sorprendían y decían: ¿qué pasó? Diga conmigo: se viró la torta. Se viró la torta. Hay cambio de juego. Ahora Dios te va a levantar a ti para pisotear. Ahora Dios te va a levantar a ti para vencer. Porque eres más que vencedor y eres más que vencedora. Ahora te toca a ti vencer. Ahora te toca a ti derribar ejércitos. Ahora te toca a ti levantarte contra aquellos que te oprimían. Dice que Dios le dio el pueblo. Gracias, Padre. Y el pueblo de Israel se llevó grande riqueza. Derribó a todos sus enemigos. Y tuvieron 40 años de paz. Gracias, Padre. 40 años de paz. Gracias. ¿Por qué? Porque el pueblo clamó a Dios y se humilló. Oh, Padre. No subestimemos el poder de la humillación. No subestimemos al Dios que usted y yo servimos. Santo Dios. No le pongamos límite a Dios. No lo pongamos en un frasco y le digamos: mira, hasta aquí tú llegaste. No. Porque Él puede sorprender. De hecho, la Biblia dice que Él es capaz de hacer aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando ellos se humillaron? Escoger a alguien débil y escoger a poca gente para humillar a los muchos y a los fuertes. Gracias, Señor. Para que ellos entiendan que la victoria no vino de la fuerza, del ejército ni del número, sino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Para Dios no es problema hacerlo con poco o con mucho, porque Dios es Dios todopoderoso. Aleluya.
amada iglesia, no sé en qué opresión te encuentras, pero ya Dios reveló que algunos de ustedes están Aleluya. pasando por situaciones. Pero esta palabra es para que tú confíes en Dios, para que usted se aferre a Dios, para que usted y yo volvamos nuestro corazón a Él. Y Él va a traer la respuesta en medio de esa angustia y aflicción. Y nos va a libertar y la paz va a volver a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. La paz va a regresar a tu corazón. La paz va a invadir tu alma. Porque es la voluntad de Dios que usted tenga paz. Aleluya. Es la voluntad de Dios que usted tenga paz. Es la voluntad de Dios que usted tenga salud. Por eso ellos alcanzaron 40 años de paz. Donde los madianitas ya no lo invadieron más. Donde los enemigos ya no se veían. Donde el diablo ya no le arrebataba lo que ellos sembraban. Y allí pudieron prosperar y ser bendecidos. Y yo vine a decirte que Dios va a traer una temporada de bendición y prosperidad sobre ti y sobre los tuyos. Dios va a romper todos ciclos de opresión del diablo y de depresión en tu casa. Y va a establecer una paz permanente, duradera. Que aunque haya angustia, aunque haya aflicción, usted va a estar en paz en medio de la tormenta, como dice la canción. Puede tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir. Así mismo esa paz te invade hoy. Así mismo esta paz te invade hoy, como Dios llenó a su pueblo de paz. ¿Cuánto necesitan esa paz? ¿Cuánto necesitan ser saturados de esa gracia y ese favor de Dios? Dios está aquí para derramarlo. No sé si tú lo crees. Ponte sobre tus pies unos minutos y démosle gracias a Dios por esta palabra. Y para que Él complete su obra en nuestra vida y nuestra familia. Que toda opresión de Madián, de los amalecitas, del diablo contra tu vida y contra tu familia y contra tus hijos, hoy vamos a declarar que Dios la rompe, porque va a empezar la temporada de paz, de alivio, de gozo en favor de tu vida, en favor de los tuyos, porque Satanás vino para robar, matar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y hoy la vida en abundancia te va a atrapar. Hoy la vida en abundancia del cielo se te va a meter por dentro. Hoy la paz del cielo se te va a meter en tu interior. Hoy la paz de Jesús te va a invadir. Hoy la paz de Jesús va a romper el ciclo del diablo en tu contra. Hoy la paz de Dios te inunda. Hoy la paz de Dios te llena. Hoy aquello que ni siquiera los psicólogos pueden ver, el Espíritu de Dios lo inyecta sobre ti. La gloria de Dios viene sobre ti. El poder 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 de Dios viene sobre ti. El yugo de Madián se pudre. El yugo de los amalecitas se rompe. El yugo del diablo se rompe. Porque la bendición de Dios cae sobre ti. Cae sobre ti. Cae sobre ti. Cae sobre ti. Cae sobre tus hijos. Cae sobre tu casa. Cae sobre la iglesia. Ahora. Se te acaba ahora. Errabasama ahora. Y cae, se te cae ahora. Errabasama ahora. Ahí está la paz de Dios sobre ti. Ahí está la mano de Dios extendiéndose a tu favor. Ahí está el milagro de Dios para tu favor. Hoy se rompe el yugo. Hoy se quiebra la depresión. Hoy se quiebra la angustia. Hoy vas a salir de la caverna. Hoy vas a salir de la cárcel. Hoy vas a salir de la cueva espiritual donde el diablo te metió. Donde la depresión te metió. Donde la deuda te metió. Hoy Dios viene con bendición a tu favor. Ahora. Se te calla. El poder del cielo se derrama sobre tu casa. Se derrama sobre tus hijos. Se derrama, Dios mío, aún sobre los que no vinieron. Se derrama, Dios mío, sobre Selenia, sobre Fedorita, sobre Enchi. Ahora mismo se derrama sobre Cristal, sobre Joana, sobre Adelaida, sobre Edwin, sobre Ariadne, sobre Gadiela, Icha, mi esposa, bienvenido, mi madre, mi padre, sobre Green. Oh, se derrama. Adelaida, se derrama. El poder sobrenatural de Dios se derrama. El poder sobrenatural de Dios se derrama. El fuego de Dios se derrama. Oh, porque el yugo de Madián tiene fecha de vencimiento. El yugo del diablo tiene fecha de vencimiento. Oh, la opresión diabólica tiene fecha de vencimiento. El diablo no va a robar lo que Dios te dio. El diablo no va a robar lo que Dios te dio. Porque así como David enfrentó a la malecita y recuperó
Rabaseta calla. Si puede creer, lo va a hacer. Si puede creer, lo va a hacer. Ahí está el Espíritu de Dios llenándote. Ahí está el Espíritu de Dios ministrándote. Ahora. Ahora. Yo no tengo que tocarte. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está el poder de Dios tocándote. Fuego de Dios sobre ellos. Fuego de Dios sobre los vecinos. Fuego de Dios sobre los hogares. Fuego de Dios sobre las vidas. Ahora. Se pudre el yugo. Se pudre el yugo a causa de la unción. Se pudre el yugo a causa de la unción. Se pudre el yugo a causa de la unción. Ahora. Toda enfermedad y dolencia se cancela. Toda hernia se va. Todo se va. Todo espíritu de enfermedad enviado por la tierra se va. Se va la opresión del diablo. Quita tu mano, Satanás. Quita tu mano, María. Quita tu mano de este pueblo. Les libero en el nombre del Señor Jesucristo. Les libero en el nombre del Señor Jesucristo. Les libero en el nombre de Jesús ahora. Ahora la paz viene sobre ti. Ahora la paz te inunda. Ahora la paz te llena. Ahora el poder cae sobre tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. La gloria es tuya por siempre. Gracias, Señor. Gracias. Adórale unos minutos. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dile gracias porque tú hoy me libertas. Dile gracias porque tú hoy me libertas de mi enfermedad. Dile gracias porque hoy tú me libertas de mi angustia. Dile gracias porque hoy tú me sacas de la depresión. Dile gracias porque hoy tú me sanas. Tú me quitas toda confusión. Tú me quitas toda opresión. Tú rompes la ceguera en mi vida, Dios mío. En mis hijos, en mi casa. Gracias porque tú restauras mi vida, mi finanza. Gracias porque tú llenas la iglesia con tu gloria. Gracias. Dale gracias. Que haya gratitud en tu corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la victoria. Gracias por cada vida y familia. La gloria es tuya, mi Rey. Les bendigo en el nombre